¿listo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay elementos físicos más comunes que el tema de la methemoglobina que pueden hacer que este punto medio se desplace hacia la izquierda. Acuérdense que este lado es izquierda, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿listo? O también pueden haber otros elementos que este punto se desplace hacia la derecha, ¿Qué significa que se desplace hacia la izquierda? Que hay más afinidad a la hemoglobina. O sea, que la hemoglobina no va a soltar ese oxígeno. Ese pegamento que va a impedir que el oxígeno se pare es cuando se desvía hacia la izquierda. Entonces, más afinidad. O mejor dicho, menos disociación. Quedémonos con la palabra menos disociación. Menos disociación, ¿ya? Y el otro lado es todo lo contrario, o sea, más disociación, más disociación. Acá ya no separa uno, separan dos, separan tres. ¿Listo? Entonces, si la curva se desvía para la izquierda, hay menos disociación del oxígeno. El oxígeno se queda pegado, no se puede parar, no sale el tejido. Y si se mueve para la derecha, hay más disociación. Más bien, el oxígeno se va con mucha más facilidad, si es posible, 2 o 3. Listo. ¿Qué pueden hacer que se mueva hacia aquí? Problemas de temperatura. Que la temperatura baje. Problemas del 2,3 difosfoglicerato. Que el 2,3 difosfoglicerato baje. CO2, que la cantidad de CO2 baje. Y en el caso del movimiento hacia la derecha es lo opuesto, que la temperatura aumente, que el 2,3 difosfoglicerato aumente, que el CO2 aumente. Entonces, entendamos, en el primer caso, vamos con la temperatura para darle contexto. Una persona que se encuentra a altas temperaturas, ¿qué tal? Una hipertermia maligna, 42 grados centígrados de temperatura. En nuestros peores momentos habremos llegado a 39, pero nunca 42. Es un caso así bravo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una fiebre tan alta, mi metabolismo se enlentece o se acelera. Se acelera, ¿no es cierto? Y se acelera tanto, se aloca tanto, que para que continúe cumpliendo sus funciones metabólicas va a necesitar más oxígeno o menos oxígeno. Más oxígeno. Entonces el carrito que llega va a disociar con más facilidad porque se va a dar cuenta que el tejido necesita más y en vez de darle uno, le va a decir 1, 2, 3, siguiente, 1, 2. O sea, va a haber menos afinidad, va a soltar más, va a haber más disociación. Entonces, a mayor temperatura, más disociación, entrego más. Además que a mayor temperatura, acuérdense que las partículas de los gases se separan con más facilidad. Vamos con el tema, y lo opuesto en el otro caso. Menos temperatura, una persona en hipotermia, 35 grados, ya casi es una tabla rígida de frío. Entonces, obviamente va a haber menos disociación porque el metabolismo por el frío se enlentece o se apaga. Vamos con el segundo, 2,3 difosfoglicerato. Eso está muy fácil porque solo vieron en bioquímica. ¿Qué es el 2,3 difosfoglicerato? Recuerden. El 2,3 difosfoglicerato forma parte de la glicólisis. ¿Se acuerdan de la glicólisis? Que era para obtener ATP, pero en un estado anaerobio, cuando no había oxígeno. Bueno, el 2,3 es una sustancia que actúa como cobrador en esa combi. Entonces, cuando hay mucho 2,3, aparece este cobrador, lo agarra el oxígeno y lo lanza fuera de la hemoglobina. Agarra otro oxígeno fuera de la hemoglobina. Y más bien cuando no hay 2,3, como no hay nadie que despache el oxígeno, entonces el oxígeno se queda pegado. Entonces, a mayor 2,3, más disociación. A menor 2,3, menos disociación. Porque ¿en qué casos yo encuentro más o menos 2,3 difosfoglicerato? En la altura. Las personas que están viviendo ahorita en Cusco, en Puno, en Apurímac, tienen más 2,3 difosfoglicerato que nosotros. Y nosotros tenemos más que los que viven en Mollendo, en Hilo, en Camaná.
¿Por qué? En la altura, ¿les sobra oxígeno o les falta oxígeno? Les falta oxígeno. Entonces, como les falta oxígeno ambiental, el 2,3 difosforiliserato predomina para tratar de ayudar con la cesión, facilitar por ese lado. Pero a nivel del mar hay demasiado oxígeno, entonces ¿para qué voy a ceder más si hay por todas partes? Entonces hay menos a nivel del mar. ¿Listo? Y en el caso del CO2, lo mismo. El CO2 cuando predomina, cuando hay mucho CO2, lo que va a hacer es unirse a la hemoglobina. El CO2 es la usurpadora. Entra al carrito, bota el oxígeno y se une a la hemoglobina. Entonces, cuando hay mucho CO2, hay más disociación. Y todo lo opuesto cuando hay poco CO2. El único detalle, la única excepción, porque acá ya se ha establecido un patrón mínimo. Acá hablamos de menor disociación, va cuando hay menos temperatura, menos 2,3 y menos CO2. Todo va para abajo. Entonces está muy fácil. Si me dicen baja temperatura, sé que es menor disociación. Me dicen bajo 2,3, sé que es menor disociación, porque son igualitos, van en la misma dirección. Y lo opuesto, más disociación, más temperatura, más 2,3, más CO2. Pero el único que no cumple ese patrón y que va al revés es el pH. El pH es al revés. Cuando hay más pH, hay menos disociación. Y cuando hay menos pH, hay más disociación. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Esto, de hecho, que les preguntan bajo múltiples conceptos, con diferentes condiciones, casos, pero sí tienen que tenerlo claro.